Buen día, jóvenes del Liceo Montessori de Primero Básico. Les saluda el profesor Víctor Aguilar. El tema con el que vamos a trabajar el día de hoy es el poblamiento de América. Para explicar el origen del ser humano en América, se elaboraron varias teorías, atravesando desde la teoría del Popol Vuh y la teoría religiosa. También podemos hablar de las teorías que describen el poblamiento de nuestro continente. Algunas pretenden justificar la presencia del ser humano como si éste hubiera tenido su origen en América. Estas teorías se conocen como autoctonistas. Otras explican la presencia humana en América como resultado de flujos migratorios provenientes de los continentes asiáticos y europeos, así como también de las islas del Pacífico. Dichas teorías se denominan allochtonistas. En la actualidad, las teorías autoctonistas son debatidas principalmente porque se argumentan que en América no hubo una evolución de los primates que llegaran hasta los homínidos, pues estos representan una etapa primitiva y no se encuentran ningún nexo ancestral con el ser humano. Veamos entonces los postulados del poblamiento de América. Veamos primero la teoría autoctonista. Fue expuesta por el argentino Florentino Amenio en 1884. Este se basó en estudios paleontológicos. Según sus conclusiones, América fue el continente donde tuvo origen el ser humano y los demás mamíferos, lugar en donde aparecieron los fósiles, específicamente en la pampa argentina. Otra de las teorías es la teoría allochtonista asiática, expuesta por Alex Gerlicka en 1930. Sostuvo que el hombre ingresó a América por Alaska, provenía de Siberia, cruzando del estrecho de Bering. Pruebas geográficas. América y Asia estuvieron unidas antropológicamente. Las apariencias físicas de las etnias: pómulos salidos, cabello lacio y oscuro, dentadura y lampiños. Las bases científicas se basan en los restos arqueológicos como el Niño de Taber en Canadá. La otra teoría es la teoría allochtonista, también conocida como oceánica o transpacífica, expuesta por el francés Paul Rivet en la década de 1930. Plantea que el origen del hombre en América, además de Asia, procede de Australia y de las islas de Melanesia. Consideraba que los habitantes de Melanesia debieron ser numerosos y que introdujeron algunas plantas cultivables como el algodón y la calabaza. Rivet acepta también la posibilidad de que se originaron migraciones por el estrecho de Bering. Otra de las teorías es la teoría australiana, planteada por el portugués Antonio Méndez Correa. Esta dice que los primeros habitantes de América provienen de Australia, con ayuda de las balsas, llegaron hasta las islas de Tanzania, luego a las islas del Pacífico y por último cruzaron la Atlántida. Luego esta teoría se cruce con el continente helado. Se produjo un periodo donde el clima de esta región no era tan extremo como en otros tiempos. Para continuar con el poblamiento de América, estas sociedades primitivas americanas y sus modos de vida se dividen en diferentes periodos para poderlas entender y clasificar. Periodo lítico o paleoindio. Se caracteriza por tener cazadores y recolectores de alimento. Sus principales denotaciones son: este periodo se registra aproximadamente entre la primera evidencia del ser humano en América y 7000 años antes de Cristo. Eran nómadas que vivían de la caza de animales y recolección de frutos. Vivían en pequeños grupos y se alojaban en cuevas o refugios temporales. Su nombre se debe, sobre todo, a que los restos materiales encontrados son en su mayoría de piedra. Durante muchos milenios de este periodo hubo fríos muy intensos debido a los avances del glaciar Wisconsin. Sus principales utensilios eran de piedra, confeccionados para la caza, eran puntas de proyectil o flechas muy afiladas. Sus presas eran los mamuts, mastodontes y bisontes, entre otros.
la recolección se dirigía en especial a frutos silvestres relacionados con los hallazgos de piedra de moler. Es probable también que existan grupos dedicados a la recolección de moluscos, por ejemplo almejas, ostras, caracoles. Periodo arcaico o preformativo, de la recolección a la agricultura. El registro aproximado de este periodo se encuentra entre los 7000 a 1500 años antes de Cristo. Durante este periodo, las condiciones climatológicas cambiaron al final de las glaciaciones. Como consecuencia se formaron la flora y fauna muy similares a las actuales. Los grupos humanos se convirtieron en sedentarios, estacionales, es decir, vivían en un sitio fijo durante el tiempo lluvioso y se trasladaban a otro durante la época seca. Se inició la fabricación de cerámica en algunas zonas costeras de Colombia y Ecuador, aproximadamente en el 3000 a.C. En los valles y en las llanuras, donde se practicaba la recolección de plantas y semillas de manera estacional, los grupos indígenas pudieron descubrir el ciclo reproductivo e iniciaron la implementación de la agricultura. De esta manera se abandonó la vida nómada y pasaron a una vida sedentaria. Periodo formativo o preclásico. De la agricultura a la organización social. Los periodos formativos se identifican aproximadamente desde los 1500 a los 300 años después de Cristo. De la vida sedentaria, los pobladores pasaron de recolectores a productores de alimentos. Se fueron perfeccionando las técnicas en la confección de las cestas y la cerámica. Se pudo apreciar también en algunos pueblos la confección de tejidos y la producción metalúrgica, es decir, objetos de oro y cobre. Con todas estas actividades y una vez asegurados los alimentos, se produjeron las primeras manifestaciones de organizaciones sociales, hasta convertirse en pueblos o aldeas con clases sociales, dioses, leyes y construcciones. Con la agricultura y el desarrollo de la vida sedentaria, cada grupo indígena adoptó una identidad propia, con expresiones como el idioma, el vestido, la alimentación, el arte y la organización política, social y religiosa. Periodo clásico. Las altas culturas urbanas. Este periodo se extiende aproximadamente entre los 300 y 1000 años después de Cristo. Se caracterizó por la edificación de ciudades con grandes calles, palacios y templos, las cuales albergaron concentraciones de población. En este periodo se produjo una agricultura intensa, con la especialización de los sistemas de regadío. A su vez, se contó con una producción excelente, la cual provocaría una división del trabajo y una diversificación de los oficios. En este periodo se destaca también la generalización del uso de calendarios relacionados con el ciclo productivo y a la vez religiosos ceremoniales, y la invención del sistema de escritura. Entre las grandes culturas clásicas destacan mixtecas, zapotecas y olmecas en México, mayas y quichés en Centroamérica, mochica, tihuanaco, nazca y chavín en Sudamérica. Las culturas olmeca y chavín han sido tomadas como punto de partida de las culturas americanas por su alto grado de organización política, socioeconómica y religiosa. Periodo posclásico, de grandes imperios y expansionistas. Este periodo se extiende aproximadamente entre los años 1000 años después de Cristo y el siglo XVI. Se caracterizó porque sus pueblos alcanzaron un alto desarrollo cultural con imperios organizados bajo fuertes gobiernos. Además, fueron conquistadores de muchos de sus pueblos vecinos. Tan solo se reconocen 3 culturas capaces de alcanzar el periodo posclásico. Entre ellas figuran los mayas, aztecas e incas. Veamos ahora la tarea. Como primer punto, debemos de investigar la biografía de cada uno de los autores de las distintas teorías del poblamiento de América. Esto lo va a realizar en su cuaderno. De igual manera va a trabajar las páginas 118 y 119 del libro. Fecha de entrega, viernes 15 de mayo. Muchas gracias, jóvenes, que tengan muy buen día, éxitos en su tarea.